Cuando imaginamos un apagón, lo primero que se nos viene a la mente son las incomodidades inmediatas: refrigeradores sin funcionar, dispositivos electrónicos sin carga, falta de calefacción o aire acondicionado. Sin embargo, ¿qué ocurre si la oscuridad se extiende más allá de unas pocas horas? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos que se ocultan tras esta aparente simple interrupción eléctrica? No se trata solo de prescindir de las comodidades cotidianas a las que estamos habituados. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Pensemos en un escenario más amplio: semáforos apagados que colapsan el tráfico, sistemas bancarios fuera de servicio, imposibilidad de realizar transacciones electrónicas. Y si les dijéramos que existe una amenaza aún mayor, una que la Virgen María ha revelado en un mensaje reciente a luz de María. Es un peligro que rara vez consideramos al pensar en los apagones, pero que podría resultar devastador. Tras comprender la verdadera magnitud de esta amenaza, les ofreceremos pasos prácticos para protegerse a sí mismos y a sus familias. Además, responderemos a una pregunta esencial sobre la protección espiritual en tiempos de crisis. Si estos temas son de tu interés, te invitamos a compartir este mensaje. Un me gusta o una suscripción al canal puede marcar la diferencia. Gracias de corazón. Comencemos con el mensaje de la Virgen María, Luz de María, del 29 de abril de 2025. Mensaje de la Virgen María. Amados hijos de mi corazón inmaculado, como Madre de la humanidad, acojo con amor a quienes deseen acercarse a mí. Les invito a vivir una vida auténtica y verdadera en Dios. Yo les guiaré por el camino correcto. Hijos, presten atención al uso que hacen de su libre albedrío. El egoísmo, la envidia, la ira y el odio no los conducirán por la senda correcta. Cuando el ser humano actúa guiado por su ego y criterios personales, los demonios se regocijan. Le brindan al maligno tantas oportunidades y alimento que él y sus legiones han infestado a muchos de mis hijos. Esto causa un profundo dolor a mi divino Hijo y a mí, como madre de toda la humanidad. Sin buscar el crecimiento espiritual, muchos de mis hijos se destruyen entre sí, mientras otros caen en las garras de ideologías engañosas, en actos perversos y destructivos. Utilicen el poder que mi divino Hijo les ha otorgado para orar por las necesidades de la humanidad. ¿Qué harán cuando se encuentren en medio del cumplimiento de las profecías? ¿Acaso creen que son dueños del destino de la humanidad? ¿Se sienten puros y sin mancha? No, hijos, no lo son. Están vacíos y dominados por la avaricia. Por eso, el maligno, opresor de las almas, ha tomado sus mentes para que actúen contra la iglesia de mi divino Hijo. Han olvidado la oscuridad que se avecina. Han ignorado mis advertencias sobre grandes terremotos, intensa actividad volcánica y cuerpos celestes que se acercarán, algunos cayendo sobre la tierra. Son necios, sordos y ciegos espiritualmente. Les pido que sanen estas incapacidades. Escribamos juntos en los comentarios: Espíritu Santo, sáname. Amén. Siguen sin escuchar a mi divino Hijo, sin creer en los llamados de mi amado San Miguel Arcángel, ni en mí, su madre. Observan la oscuridad causada por el propio hombre. Ven el sufrimiento de sus hermanos, pero lo hacen desde la distancia, con indiferencia. Esto es consecuencia del egoísmo que define a esta generación. Les advierto que toda la humanidad experimentará esta oscuridad,
Vivirá el dolor que hoy padecen algunos. Entonces desearán haberse preparado, pero en cambio se burlaron y despreciaron a los instrumentos de mi divino Hijo. Sin previo aviso, se encontrarán sin lo esencial, sin agua para beber, sin alimentos, sin medios para prepararlos, sin luz ni medicamentos. Se enfrentarán a la soledad de la desobediencia. Les llamo nuevamente a prepararse. Quienes no lo han hecho, ya sea por desconocimiento, desobediencia o por burlarse de la casa de mi divino Hijo, caerán en la desesperación y buscarán alimentos irrumpiendo en comercios. A quienes no puedan almacenar provisiones, no teman ni se desesperen. Los ángeles de mi divino Hijo les proveerán lo necesario. Sus almas brillarán con una luz que ustedes no verán, pero que los ángeles sí percibirán y vendrán en su auxilio. En medio de tanta tecnología, sentirán angustia al no poder usarla. Hijitos, no se desesperen. Les pido que no salgan de sus hogares salvo que sea imprescindible, pues el desabastecimiento se intensificará y la humanidad perderá la cordura. La oscuridad será aún mayor por la oscuridad espiritual de quienes se han desviado y adoran al maligno. El sufrimiento será grave. Quienes puedan prepararse, háganlo. No sigan a quienes se mofan de los instrumentos fieles de mi divino Hijo, que han advertido sobre lo que se aproxima. Prepárense, amados hijos, se acerca el momento de nombrar al sucesor de Pedro. Mantengan la paz y no deseen apresurar la voluntad divina. Oren para que las disputas no prevalezcan y el Espíritu Santo pueda actuar libremente en quienes llevan esta gran responsabilidad. Oren para que el libre albedrío no interfiera en esta elección. Despierten, hijos, y oren por las necesidades de la Iglesia, por los países afectados por terremotos y por el agua, y para que todos encuentren el camino hacia mi divino Hijo. Sean humildes. La humildad engrandece a los pequeños que no buscan destacar. La humildad les lleva a sentir el santo temor de Dios, que es reconocer y respetar la realeza de mi divino Hijo con obediencia y prudencia. Amados de mi corazón inmaculado, arrepiéntanse de sus faltas y busquen el sacramento de la reconciliación. Permanezcan en mi corazón. ¿Cuál es el verdadero peligro de un apagón prolongado? No son solo las incomodidades prácticas, sino lo que la oscuridad puede despertar en el corazón humano. La falta de luz física puede intensificar la oscuridad espiritual que ya reside en muchos. La ausencia prolongada de electricidad, agua, alimentos y medicamentos podría llevar a la desesperación y al caos. ¿Cómo prepararse? La preparación debe ser práctica y espiritual. En lo práctico, sigan consejos esenciales como los surgidos tras tragedias recientes, por ejemplo, las inundaciones en Brasil de 2024, y respaldados por expertos como el jefe del Comité Militar de la OTAN, Bauer Abbauer. Tengan agua, una radio a baterías y una linterna para sobrevivir las primeras 36 horas. En lo espiritual, la protección es crucial. Jesús, en un mensaje a luz de María, 5 de enero de 2011, indicó cómo proteger los hogares. Pasen agua bendita o aceite bendito por los marcos de las puertas y coloquen con fe la cruz y la medalla milagrosa. ¿Cómo funcionan los sacramentales? Su eficacia depende de la oración de la Iglesia, la santidad del sacerdote que los bendice y la disposición de quien los recibe. Los sacramentales son signos sagrados que por la intercesión de la Iglesia otorgan gracias espirituales. Su fuerza proviene de la oración colectiva de la Iglesia, amplificada por la santidad del ministro y la fe de quien los usa. Un sacerdote santo, como el Padre Pío, potencia su efecto. La confesión y un corazón puro maximizan sus beneficios. Ante la oscuridad anunciada, unámonos en oración. Compartan en los comentarios sus intenciones para confiarlas a la protección divina. La oración comunitaria es luz en las tinieblas.
Para más detalles sobre esta batalla espiritual, vean la reciente entrevista de la doctora Gloria Polo, donde revela una poderosa herramienta indicada por la Virgen María. Que Dios ilumine su camino. Que Dios ilumine su camino, queridos hermanos, en estos tiempos de incertidumbre, donde la oscuridad, tanto física como espiritual, parece cernirse sobre la humanidad. Como nos ha advertido la Virgen María en su mensaje a Luz de María, la preparación para los acontecimientos venideros no es solo una cuestión de acopiar recursos materiales, sino de fortalecer el alma para enfrentar las pruebas con esperanza y confianza en la divina providencia. La batalla espiritual que se avecina requiere que cada uno de nosotros se convierta en un faro de luz, un reflejo del amor de Dios, en medio de un mundo que se tambalea bajo el peso de la desobediencia y el egoísmo. La Virgen, en su mensaje, nos llama a la humildad, a la oración y al arrepentimiento. Pero, ¿cómo podemos vivir plenamente estas virtudes en un mundo que nos empuja hacia la distracción y el materialismo? La respuesta yace en un compromiso renovado con nuestra fe, en la construcción de una relación íntima con Dios a través de la oración, los sacramentos y la caridad. La doctora Gloria Polo, en su reciente entrevista, nos ofrece una herramienta poderosa para esta preparación: la devoción al Santo Rosario. Este instrumento, descrito por la Virgen como una cadena de amor que une a los fieles con el cielo, no es solo una serie de oraciones repetitivas, sino un arma espiritual que nos protege de las influencias malignas y nos fortalece para resistir las tentaciones que surgen en tiempos de crisis. Imaginemos por un momento el escenario que la Virgen describe: un apagón prolongado que sume al mundo en la oscuridad. No solo se apagan las luces, sino que se interrumpe el acceso a necesidades básicas como el agua, los alimentos y los medicamentos. En este contexto, la desesperación puede apoderarse incluso de los corazones más fuertes. Sin embargo, la Virgen nos asegura que los ángeles de Dios reconocerán a aquellos cuya fe brilla como una luz en la oscuridad. Esta luz no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra unión con Cristo a través de la oración y los sacramentos. El rosario, en particular, es una práctica que nos ancla en la presencia de María, quien intercede por nosotros ante su Hijo. Cada Ave María que pronunciamos con fe es como un ladrillo que construye un refugio espiritual, un lugar donde el maligno no puede entrar. La doctora Gloria Polo, en su testimonio, comparte cómo el rosario la ha acompañado en su propia lucha espiritual. Tras su experiencia cercana a la muerte, donde enfrentó la realidad del pecado y la misericordia divina, ella comprendió que la oración del rosario no solo es un medio para pedir favores, sino una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. En su entrevista, enfatiza que la Virgen María ha insistido en la importancia de rezar el rosario en familia, especialmente en estos tiempos. Esta práctica no solo fortalece a los individuos, sino que une a las comunidades, creando una red de oración que contrarresta las fuerzas del mal. Cuando rezamos juntos, nuestras voces se convierten en un coro que resuena en el cielo, atrayendo gracias abundantes para la humanidad. Pero, ¿cómo podemos integrar el rosario en nuestra vida diaria, especialmente cuando las demandas del mundo nos abruman? La clave está en la constancia y la intención. No se trata de rezar largas horas sin atención, sino de ofrecer cada oración con amor y propósito. Por ejemplo, al meditar en los misterios del rosario, podemos reflexionar sobre las virtudes de Jesús y María, la humildad en la anunciación, la caridad en la visitación, la fortaleza en la crucifixión. Estas meditaciones nos ayudan a interiorizar las lecciones del Evangelio y a aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Además, el rosario puede adaptarse a cualquier circunstancia. Podemos rezarlo mientras caminamos, en un momento de pausa en el trabajo
o en familia antes de dormir. La Virgen no pide perfección, sino disposición. Además de la oración, la preparación espiritual incluye el uso de sacramentales, como ya se mencionó. El agua bendita, las medallas milagrosas y los crucifijos no son meros objetos, sino canales de gracia que nos recuerdan la presencia de Dios. La doctora Polo, en su entrevista, comparte una anécdota conmovedora. Una familia que enfrentó un apagón prolongado en su ciudad encontró consuelo y protección al usar agua bendita en su hogar. Aunque no tenían luz eléctrica, sentían una paz inexplicable, como si una presencia divina los envolviera. Este testimonio nos recuerda que los sacramentales, cuando se usan con fe, son signos visibles de una realidad invisible, la protección de Dios y de María. En el ámbito práctico, la preparación para un apagón prolongado requiere planificación y prudencia. La Virgen nos exhorta a no ser necios, a no ignorar las advertencias que nos ha dado. Esto implica no solo almacenar agua, alimentos no perecederos y linternas, como sugieren expertos, como el jefe del Comité Militar de la OTAN, sino también aprender habilidades básicas de supervivencia. Por ejemplo, saber cómo purificar agua en caso de emergencia o cómo conservar alimentos sin refrigeración puede marcar la diferencia. Además, es vital fomentar la solidaridad comunitaria. En tiempos de crisis, aquellos que comparten lo que tienen, aunque sea poco, multiplican las bendiciones, como en el milagro de los panes y los peces. Sin embargo, la preparación material debe ir de la mano con la espiritual. La Virgen nos advierte que la verdadera oscuridad no es solo la falta de electricidad, sino la desesperación y el caos que surgen cuando el alma está desprovista de fe. En este sentido, la confesión sacramental es una herramienta esencial. Al confesar nuestros pecados, limpiamos nuestro corazón, permitiendo que la gracia de Dios lo llene. Un corazón purificado es más receptivo a las gracias que fluyen a través de los sacramentales y la oración. La doctora Polo subraya que la confesión no es un acto de vergüenza, sino de liberación. Es un encuentro con la misericordia de Dios, que nos prepara para enfrentar cualquier prueba con valentía. Otro aspecto crucial es la oración comunitaria. La Virgen nos pide que oremos por las necesidades de la humanidad, por la Iglesia y por los países que sufren desastres naturales. En los comentarios, como se sugirió, podemos compartir nuestras intenciones de oración, creando una cadena de fe que trasciende fronteras. Por ejemplo, podemos orar por las víctimas de los terremotos y las inundaciones, por la unidad de la Iglesia en la elección del sucesor de Pedro y por la conversión de aquellos que han caído en ideologías engañosas. Cada oración, por pequeña que parezca, contribuye a la batalla espiritual que se libra en el mundo. La Virgen también nos llama a la humildad, una virtud que nos protege de la arrogancia y nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios. En un mundo obsesionado con el éxito y la autosuficiencia, la humildad nos recuerda que no somos dueños de nuestro destino. Al vivir con humildad, nos abrimos a la guía del Espíritu Santo que nos ilumina en los momentos de oscuridad. La doctora Polo comparte que, en su experiencia, la humildad fue clave para aceptar las advertencias divinas y cambiar su vida. Ella nos anima a examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo para seguir los designios de Dios? En conclusión, el mensaje de la Virgen María y las reflexiones de la doctora Gloria Polo nos invitan a prepararnos para los desafíos venideros con un corazón lleno de fe, esperanza y caridad. El rosario, los sacramentales, la confesión y la oración comunitaria son herramientas que nos fortalecen espiritualmente, mientras que la preparación práctica nos permite enfrentar las dificultades materiales con prudencia. En medio de la oscuridad,
Somos llamados a ser luz, a reflejar el amor de Dios en nuestras acciones y palabras. Que cada uno de nosotros responda al llamado de María, convirtiéndonos en instrumentos de su paz. Oremos juntos, compartamos nuestras intenciones y confiemos en que, con la guía de nuestra Madre, ningún apagón físico o espiritual podrá apagar la luz de Cristo en nuestras vidas. Que Dios ilumine siempre su camino. Que Dios ilumine su camino, amados hermanos, en estos tiempos donde las sombras de la incertidumbre parecen alargarse sobre el mundo. La Virgen María, en su mensaje a Luz de María del 29 de abril de 2025, nos ha advertido sobre una oscuridad que no es solo física, sino también espiritual. Una oscuridad que amenaza con engullir a la humanidad si no nos preparamos con fe y prudencia. Como Madre amorosa, ella nos guía hacia la luz de su divino Hijo, invitándonos a fortalecer nuestra alma y nuestro entorno para enfrentar los retos que se avecinan. Este llamado no es solo una advertencia, sino una promesa de esperanza. Si confiamos en Dios y seguimos sus indicaciones, ninguna prueba será demasiado grande para nosotros. La oscuridad de un apagón prolongado, como describe la Virgen, no se limita a la ausencia de electricidad. Es un símbolo de lo que ocurre cuando el corazón humano se aleja de Dios, cuando el egoísmo, la desesperación y el miedo toman el control. En esos momentos, la fe se convierte en nuestro refugio y la oración en nuestra arma más poderosa. La doctora Gloria Polo, en su reciente entrevista, comparte una revelación profunda sobre la lucha espiritual que enfrentamos. Ella explica que la Virgen María ha insistido en la necesidad de rezar el Santo Rosario con devoción, no como un ritual mecánico, sino como un acto de amor que nos conecta directamente con el corazón inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Este rezo, dice Polo, es como un escudo que nos protege de las influencias malignas que buscan aprovecharse de la fragilidad humana en tiempos de crisis. El rosario, en su simplicidad, es un tesoro que la Virgen nos ha regalado. Cada cuenta es una oportunidad para meditar en los misterios de la vida de Cristo, para aprender de su obediencia, su sacrificio y su amor. Por ejemplo, al contemplar los misterios dolorosos, podemos reflexionar sobre cómo Jesús enfrentó el sufrimiento con entrega total a la voluntad del Padre. Esta meditación nos prepara para soportar nuestras propias cruces, ya sea la incomodidad de un apagón, la escasez de recursos o la tentación de caer en la desesperación. La doctora Polo relata una experiencia personal. Durante un período de gran dificultad, rezar el rosario le dio una paz que no podía explicar, una certeza de que María estaba intercediendo por ella. Nos invita a hacer lo mismo, a convertir el rosario en un hábito diario que fortalezca nuestra alma y nos prepare para cualquier adversidad. Pero la preparación espiritual va más allá de la oración personal. La Virgen nos llama a unirnos en comunidad, a orar juntos por las necesidades de la humanidad. En su mensaje, insiste en que oremos por la Iglesia, por los países que sufren desastres naturales y por la conversión de aquellos que han perdido el camino. Esta oración comunitaria tiene un poder inmenso. Cuando compartimos nuestras intenciones, como se nos anima a hacer en los comentarios, creamos una red de fe que trasciende las distancias físicas. Por ejemplo, podemos orar por las víctimas de los terremotos que la Virgen ha predicho, por los líderes de la Iglesia que enfrentan decisiones cruciales, como la elección del sucesor de Pedro, o por aquellos que, cegados por ideologías falsas, se han alejado de Dios. Cada oración, aunque sea breve, es un acto de caridad que ilumina la oscuridad. Además del rosario, los sacramentales son herramientas esenciales en esta preparación. La Virgen,
a través de Luz de María, nos ha indicado cómo proteger nuestros hogares, pasar agua bendita o aceite bendito por los marcos de las puertas y colocar crucifijos y medallas milagrosas con fe. Estos no son amuletos mágicos, sino signos sagrados que, bendecidos por la Iglesia, nos conectan con la gracia divina. La doctora Polo comparte una historia conmovedora. Una madre que, durante una crisis en su ciudad, colocó una medalla milagrosa en la entrada de su hogar y rezó con sus hijos. A pesar del caos exterior, su familia experimentó una calma sobrenatural, como si un manto protector los cubriera. Esto nos recuerda que los sacramentales, cuando se usan con fe, son canales de la presencia de Dios, que actúan según la disposición de nuestro corazón y la santidad del sacerdote que los bendice. La preparación práctica también es crucial. La Virgen nos advierte que no seamos necios, que no ignoremos las señales de los tiempos. Un apagón prolongado puede interrumpir el acceso a agua, alimentos y medicamentos, lo que podría desatar el pánico. Por eso, es prudente seguir consejos prácticos, como los ofrecidos tras tragedias recientes, como las inundaciones en Brasil de 2024. Almacenar agua potable, tener una radio y una linterna con baterías, y aprender técnicas básicas de supervivencia, como filtrar agua o cocinar sin electricidad, son medidas sensatas. Pero la Virgen nos recuerda que la preparación material no basta por sí sola. Sin una base espiritual, los recursos físicos pueden agotarse y el miedo puede dominarnos. Por eso, la confesión sacramental es esencial. Limpia nuestra alma, nos reconcilia con Dios y nos fortalece para enfrentar las pruebas con esperanza. La humildad, como nos enseña María, es la clave para vivir estos tiempos con paz. En un mundo que exalta el orgullo y la autosuficiencia, la humildad nos ayuda a reconocer que dependemos de Dios. La doctora Polo enfatiza que, tras su experiencia de conversión, aprendió a dejar de lado su ego para aceptar las advertencias divinas. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios, incluso cuando sus mensajes desafían nuestras comodidades? La humildad nos lleva a practicar el santo temor de Dios, que no es miedo, sino un profundo respeto por su majestad, un deseo de obedecerlo y de vivir según su voluntad. La Virgen también nos llama a ser solidarios. En tiempos de crisis, aquellos que comparten lo que tienen, aunque sea poco, se convierten en instrumentos de la providencia. Podemos preparar no solo nuestros hogares, sino también nuestras comunidades, organizando redes de apoyo donde los más fuertes ayuden a los más vulnerables. Por ejemplo, compartir alimentos, ofrecer refugio o simplemente escuchar a quien está angustiado puede transformar la oscuridad en luz. La doctora Polo cuenta cómo, en una comunidad afectada por un desastre, aquellos que rezaban juntos y compartían sus recursos encontraron fuerzas para superar la adversidad. Este espíritu de caridad es el que María desea que cultivemos. Finalmente, la Virgen nos pide que no desesperemos, incluso si nos encontramos sin recursos materiales. Ella promete que los ángeles de Dios proveerán a aquellos cuya fe brilla en la oscuridad. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque preparemos lo mejor que podamos, nuestra confianza última debe estar en Dios. La oración, los sacramentales, la confesión y la caridad son los pilares que nos sostendrán. Que cada uno de nosotros responda al llamado de María, convirtiéndonos en portadores de su luz. Oren, hermanos, y compartan sus intenciones en los comentarios, uniéndose a esta cadena de fe. Que la Virgen María, Madre de la humanidad, nos guíe siempre hacia su Hijo y que Dios ilumine su camino. Que Dios ilumine su camino, queridos hermanos, en estos tiempos de prueba donde las sombras de la incertidumbre y la desobediencia amenazan con oscurecer el mundo. El mensaje de la Virgen María, a Luz de María,
fechado el 29 de abril de 2025, nos llama con urgencia a prepararnos para una oscuridad que no solo apagará las luces de nuestras ciudades, sino que pondrá a prueba la luz de nuestra fe. Como Madre amorosa, María nos guía hacia su divino Hijo, ofreciéndonos herramientas espirituales y prácticas para enfrentar los desafíos venideros con esperanza y fortaleza. Este no es un mensaje de temor, sino una invitación a convertirnos en faros de luz en medio de la tormenta, reflejando el amor y la misericordia de Dios en un mundo que parece haber olvidado su camino. La Virgen nos advierte sobre un apagón prolongado que podría sumir a la humanidad en el caos, no solo por la falta de electricidad, sino por lo que esta oscuridad puede despertar en los corazones. La ausencia de recursos básicos como agua, alimentos y medicamentos podría llevar a muchos al borde de la desesperación, amplificando los impulsos egoístas y el desorden. Sin embargo, María nos asegura que aquellos que confían en Dios y se preparan con fe no estarán solos. La doctora Gloria Polo, en su reciente entrevista, comparte una visión poderosa sobre esta batalla espiritual. Ella explica que la Virgen ha enfatizado la importancia del Santo Rosario como un ancla para el alma, una oración que no solo nos protege, sino que nos une al cielo en un acto de amor y confianza. Rezar el rosario, dice Polo, es como tejer un manto de protección que nos envuelve en la gracia divina, incluso en los momentos más oscuros. El rosario no es solo una serie de oraciones, sino una escuela de vida cristiana. Cada misterio nos invita a contemplar la vida de Jesús y María, aprendiendo de sus ejemplos de humildad, sacrificio y obediencia. Por ejemplo, al meditar en los misterios gozosos, podemos reflexionar sobre la Anunciación, donde María aceptó la voluntad de Dios con un fiat lleno de confianza. Este acto nos enseña a decir sí a Dios, incluso cuando enfrentamos lo desconocido, como un apagón prolongado o una crisis social. La doctora Polo relata cómo, en un momento de gran angustia, rezar el rosario en familia le dio una paz que superaba las circunstancias externas. Nos anima a hacer del rosario un hábito diario, no como una obligación, sino como un encuentro amoroso con nuestra Madre Celestial. Podemos rezarlo en cualquier momento, en la quietud de la mañana, durante un trayecto al trabajo o al reunirnos con nuestros seres queridos al final del día. La oración comunitaria es otro pilar fundamental en esta preparación. La Virgen nos pide que oremos por las necesidades de la humanidad, por la Iglesia que enfrenta decisiones cruciales, como la elección del sucesor de Pedro, y por los países que sufren desastres naturales, como los terremotos y las inundaciones que ha anunciado. Al compartir nuestras intenciones de oración, como se nos invita a hacer en los comentarios, creamos una red espiritual que fortalece a la comunidad de creyentes. Esta unión en la oración tiene un poder inmenso, pues, como dice la Escritura, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Podemos orar por la conversión de aquellos que han caído en ideologías engañosas, por la fortaleza de los líderes eclesiales y por la sanación de quienes padecen las consecuencias de la desobediencia humana. Cada oración es una chispa de luz que ilumina la oscuridad espiritual que amenaza al mundo. Los sacramentales, como el agua bendita, los crucifijos y las medallas milagrosas, son otra herramienta esencial que la Virgen nos recomienda. En su mensaje a luz de María, nos indica que protejamos nuestros hogares con estos signos sagrados, aplicando agua o aceite bendito en los marcos de las puertas y colocando la medalla milagrosa con fe. Estos sacramentales no son supersticiones, sino canales de gracia que, bendecidos por la Iglesia, nos conectan con la presencia de Dios. La doctora Polo comparte una historia inspiradora.
Durante una crisis en su comunidad, una familia que había colocado una cruz bendita en su hogar sintió una protección inexplicable, como si un escudo invisible los rodeara. Este testimonio nos recuerda que la eficacia de los sacramentales depende de la fe con la que los usamos y de la santidad del sacerdote que los bendice. Un corazón purificado por la confesión y una intención sincera amplifican su poder, convirtiéndolos en faros de esperanza en tiempos de crisis. En el ámbito práctico, la preparación para un apagón prolongado requiere foresight y responsabilidad. La Virgen nos exhorta a no ser necios, a no ignorar las advertencias que nos ha dado. Esto implica tomar medidas concretas, como las recomendadas tras desastres recientes, como las inundaciones en Brasil de 2024. Almacenar agua potable, alimentos no perecederos, una radio a baterías y una linterna es esencial para sobrevivir las primeras horas o días de una emergencia. Además, aprender habilidades básicas como purificar agua con métodos caseros o cocinar sin electricidad puede marcar la diferencia. Sin embargo, la Virgen nos recuerda que la preparación material debe estar subordinada a la espiritual. Sin fe, los recursos físicos pueden agotarse rápidamente y el miedo puede dominarnos. Por eso, la confesión sacramental es crucial. Al reconciliarnos con Dios, renovamos nuestra fortaleza interior, preparándonos para enfrentar cualquier adversidad con serenidad. La humildad es la virtud que nos sostiene en este camino. La Virgen nos llama a ser humildes, a reconocer que no somos dueños de nuestro destino y que dependemos de la providencia divina. En un mundo que exalta el orgullo y la autosuficiencia, la humildad nos ayuda a escuchar la voz de Dios y a seguir sus indicaciones. La doctora Polo, en su entrevista, comparte cómo su conversión le enseñó a dejar de lado el ego para abrazar la voluntad de Dios. Nos invita a examinarnos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo para confiar en las promesas de María? La humildad nos lleva a practicar el santo temor de Dios, que es un amor reverente por su majestad, una disposición a obedecerlo y a vivir según sus mandatos. La caridad es otro pilar esencial. En tiempos de crisis, la Virgen nos pide que seamos solidarios, que compartamos lo que tenemos con los más necesitados. La doctora Polo relata cómo, en una comunidad afectada por un desastre, aquellos que abrieron sus corazones y sus recursos encontraron bendiciones inesperadas. Compartir un poco de comida, ofrecer refugio o simplemente escuchar a alguien que sufre puede transformar la desesperación en esperanza. Esta caridad no solo beneficia a quienes la reciben, sino que nos transforma a nosotros, haciéndonos más parecidos a Cristo, que dio todo por amor. Podemos organizar redes de apoyo en nuestras comunidades, asegurándonos de que los más vulnerables no queden desamparados. Este espíritu de solidaridad es la luz que la Virgen desea que encendamos en el mundo. Finalmente, María nos promete que, incluso en la mayor oscuridad, no estaremos solos. Los ángeles de Dios reconocerán a aquellos cuya fe brilla como una antorcha y les proveerán lo necesario. Esta promesa nos llena de esperanza. Aunque preparemos lo mejor que podamos, nuestra confianza última debe estar en Dios. La oración, los sacramentales, la confesión y la caridad son los cimientos que nos sostendrán. Respondamos al llamado de María, convirtiéndonos en portadores de su luz. Compartan sus intenciones en los comentarios, únanse a esta cadena de oración y confíen en que, con la guía de nuestra Madre, superaremos cualquier prueba. Que la Virgen María, Madre de la humanidad, nos lleve siempre al corazón de su Hijo y que Dios ilumine su camino. Que Dios ilumine su camino, amados hermanos, en estos tiempos de incertidumbre, donde las advertencias de la Virgen María resuenan como un faro que guía a la humanidad hacia la salvación.
En su mensaje a Luz de María del 29 de abril de 2025, nuestra Madre nos llama a prepararnos para una oscuridad que no solo apagará las luces de nuestras ciudades, sino que pondrá a prueba la fortaleza de nuestra fe y nuestra capacidad de amar en medio de la adversidad. Como Madre de la humanidad, María nos ofrece un camino de esperanza, asegurándonos que, si confiamos en su guía y en la providencia de su divino Hijo, ninguna prueba será demasiado grande. Este mensaje no busca infundir miedo, sino despertar en nosotros un compromiso renovado con la oración, la humildad y la caridad, para que seamos luz en un mundo que parece perderse en las sombras del egoísmo y la desobediencia. La oscuridad que la Virgen describe no es solo la falta de electricidad, sino un reflejo de lo que sucede cuando el corazón humano se aleja de Dios. Un apagón prolongado, como nos advierte, podría desatar el caos. Semáforos apagados, sistemas bancarios colapsados, escasez de agua y alimentos. En estas circunstancias, la desesperación puede apoderarse de muchos, amplificando los impulsos de egoísmo y violencia. Sin embargo, María nos promete que aquellos que vivan en la verdad y la fe serán protegidos. La doctora Gloria Polo, en su reciente entrevista, comparte una revelación que refuerza este mensaje. La Virgen ha insistido en el poder del Santo Rosario como un escudo espiritual que nos fortalece contra las fuerzas del mal. Rezar el rosario, explica Polo, es un acto de amor que nos une al corazón inmaculado de María, permitiéndonos enfrentar cualquier crisis con la certeza de que no estamos solos. El rosario es mucho más que una serie de oraciones. Es un camino de contemplación que nos lleva a imitar las virtudes de Jesús y María. Al meditar en los misterios luminosos, por ejemplo, podemos reflexionar sobre el bautismo de Jesús, donde se manifestó su obediencia al Padre, o las bodas de Caná, donde María intercedió para transformar una necesidad en un milagro. Estas meditaciones nos preparan para confiar en Dios incluso cuando enfrentamos lo desconocido, como la posibilidad de un apagón prolongado. La doctora Polo cuenta cómo, en un momento de gran dificultad personal, el rosario le dio una paz que desafiaba las circunstancias. Ella nos anima a hacer del rosario una práctica diaria, adaptándolo a nuestras vidas. Podemos rezarlo en la quietud de nuestro hogar, mientras caminamos o en comunidad con otros. No se trata de la cantidad de oraciones, sino de la calidad de nuestra entrega, de ofrecer cada Ave María con un corazón abierto a la voluntad divina. La oración comunitaria es un pilar esencial en esta preparación. La Virgen nos pide que oremos por la humanidad, por la Iglesia que enfrenta desafíos como la elección del sucesor de Pedro, y por los países afectados por desastres naturales, como los terremotos y la actividad volcánica que ha anunciado. Al compartir nuestras intenciones, como se nos invita a hacer en los comentarios, creamos una cadena de fe que une a los creyentes de todo el mundo. Esta unión en la oración tiene un poder transformador. Como dice la doctora Polo, cuando oramos juntos, nuestras voces se convierten en un coro que resuena en el cielo, atrayendo gracias abundantes. Podemos orar por la conversión de quienes han caído en ideologías falsas, por la fortaleza de los líderes eclesiales y por la sanación de las naciones que sufren. Cada intención compartida es un acto de amor que ilumina la oscuridad espiritual que amenaza al mundo. Los sacramentales son otra herramienta poderosa que la Virgen nos recomienda. En su mensaje, nos indica que protejamos nuestros hogares con agua bendita, aceite bendito, crucifijos y medallas milagrosas. Estos signos sagrados, bendecidos por la Iglesia, no son amuletos, sino canales de gracia que nos recuerdan la presencia de Dios. La doctora Polo comparte una experiencia conmovedora. Durante una crisis en su comunidad,
Una familia que había colocado una medalla milagrosa en su puerta sintió una protección inexplicable, como si un manto de paz los envolviera. Este testimonio nos enseña que la eficacia de los sacramentales depende de la fe con la que los usamos y de la santidad del sacerdote que los bendice. Un corazón purificado por la confesión y una intención sincera potencian su efecto, convirtiéndolos en faros de esperanza en tiempos de oscuridad. En el ámbito práctico, la preparación para un apagón prolongado requiere acción y prudencia. La Virgen nos exhorta a no ser necios, a no ignorar las señales de los tiempos. Esto implica tomar medidas concretas, como las recomendadas tras tragedias recientes, como las inundaciones en Brasil de 2024. Almacenar agua potable, alimentos no perecederos, una radio a baterías y una linterna es fundamental para sobrevivir las primeras horas o días de una emergencia. Además, aprender habilidades prácticas como purificar agua con filtros caseros o cocinar con métodos alternativos puede ser crucial. Sin embargo, la Virgen nos recuerda que la preparación material debe estar al servicio de la espiritual. Sin fe, los recursos físicos pueden agotarse y el miedo puede dominarnos. La confesión sacramental, como nos enseña la Iglesia, limpia nuestra alma y nos prepara para recibir las gracias que nos sostendrán en la adversidad. La humildad es la virtud que nos ancla en este camino. La Virgen nos llama a ser humildes, a reconocer nuestra dependencia de Dios en un mundo que exalta el orgullo y la autosuficiencia. La doctora Polo, en su entrevista, comparte cómo su conversión le enseñó a dejar de lado el ego para escuchar las advertencias divinas. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo para confiar en las promesas de María? La humildad nos lleva a practicar el santo temor de Dios, un amor reverente que nos impulsa a obedecer sus mandatos y a vivir con prudencia. En tiempos de crisis, la humildad nos ayuda a aceptar las limitaciones y a buscar la guía del Espíritu Santo. La caridad es otro pilar fundamental. La Virgen nos pide que seamos solidarios, que compartamos lo que tenemos con los más necesitados, incluso en tiempos de escasez. La doctora Polo relata cómo, en una comunidad afectada por un desastre, aquellos que compartieron sus recursos, aunque fueran pocos, experimentaron bendiciones inesperadas. Un simple gesto, como ofrecer agua a un vecino o escuchar a alguien que sufre, puede transformar la desesperación en esperanza. Podemos organizar redes de apoyo en nuestras comunidades, asegurándonos de que los más vulnerables no queden desamparados. Esta caridad no solo beneficia a los demás, sino que nos transforma, haciéndonos más parecidos a Cristo, que dio su vida por amor. María nos promete que, incluso en la mayor oscuridad, los ángeles de Dios proveerán a aquellos cuya fe brilla como una antorcha. Esta promesa nos llena de esperanza. Aunque preparemos lo mejor que podamos, nuestra confianza última debe estar en la providencia divina. La oración, los sacramentales, la confesión y la caridad son los cimientos que nos sostendrán. Respondamos al llamado de María, convirtiéndonos en portadores de su luz. Compartan sus intenciones en los comentarios, únanse a esta cadena de oración y confíen en que, con la guía de nuestra Madre, superaremos cualquier prueba. Que la Virgen María, Madre de la humanidad, nos lleve siempre al corazón de su Hijo y que Dios ilumine su camino. Que Dios ilumine su camino, queridos hermanos, en estos tiempos donde las advertencias de la Virgen María resuenan como un llamado urgente a despertar nuestra fe y prepararnos para los desafíos que se avecinan. En su mensaje a Luz de María del 29 de abril de 2025, nuestra Madre nos invita a enfrentar una oscuridad que no solo apagará las luces de nuestras ciudades, sino que pondrá a prueba la luz de nuestra alma.
Como Madre amorosa, María nos guía hacia su divino Hijo, ofreciéndonos un camino de esperanza y fortaleza para superar las pruebas con confianza en la providencia divina. Este mensaje no busca infundir temor, sino inspirarnos a convertirnos en faros de luz en un mundo que se tambalea bajo el peso del egoísmo, la desobediencia y la indiferencia. La oscuridad que la Virgen describe no es meramente física. Un apagón prolongado, como nos advierte, podría interrumpir el acceso a necesidades básicas como agua, alimentos y medicamentos, desatando el caos en las comunidades. Pero el verdadero peligro, como señala María, radica en lo que esta oscuridad puede despertar en el corazón humano: desesperación, miedo y comportamientos egoístas que alejan a las personas de Dios. Sin embargo, la Virgen nos asegura que aquellos que vivan en la verdad, la humildad y la fe serán protegidos por los ángeles de Dios, cuya presencia será un consuelo en los momentos más difíciles. La doctora Gloria Polo, en su reciente entrevista, refuerza este mensaje al destacar el poder del Santo Rosario como una herramienta espiritual que nos fortalece contra las fuerzas del mal. Rezar el rosario, explica Polo, es un acto de amor que nos une al corazón inmaculado de María, permitiéndonos enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que nuestra Madre intercede por nosotros. El rosario es un regalo del cielo, una oración que nos invita a contemplar los misterios de la vida de Cristo y María, aprendiendo de sus ejemplos de amor, sacrificio y obediencia. Por ejemplo, al meditar en los misterios gloriosos, podemos reflexionar sobre la resurrección de Jesús, que nos recuerda la victoria de la vida sobre la muerte, o la asunción de María, que nos inspira a confiar en la promesa de la vida eterna. Estas meditaciones nos preparan para enfrentar las pruebas, como un apagón prolongado, con esperanza y fortaleza. La doctora Polo comparte una experiencia personal. Durante una crisis familiar, el rosario le dio una paz inexplicable, como si María estuviera a su lado, guiándola. Ella nos anima a integrar el rosario en nuestra vida diaria, adaptándolo a nuestras circunstancias. Podemos rezarlo en la tranquilidad de nuestro hogar, durante un momento de pausa en el trabajo o en comunidad con nuestros seres queridos. No se trata de rezar por obligación, sino de ofrecer cada oración con un corazón abierto a la voluntad de Dios. La oración comunitaria es un pilar esencial en esta preparación. La Virgen nos pide que oremos por las necesidades de la humanidad, por la Iglesia que enfrenta decisiones cruciales, como la elección del sucesor de Pedro, y por los países afectados por desastres naturales, como los terremotos y la actividad volcánica que ha anunciado. Al compartir nuestras intenciones de oración, como se nos invita a hacer en los comentarios, creamos una red espiritual que fortalece a la comunidad de creyentes. Esta unión en la oración tiene un poder inmenso, pues como dice la Escritura, la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Podemos orar por la conversión de aquellos que han caído en ideologías engañosas, por la fortaleza de los líderes eclesiales y por la sanación de las naciones que sufren. Cada intención compartida es un acto de caridad que ilumina la oscuridad espiritual que amenaza al mundo. Los sacramentales son otra herramienta poderosa que la Virgen nos recomienda. En su mensaje nos indica que protejamos nuestros hogares con agua bendita, aceite bendito, crucifijos y medallas milagrosas. Estos signos sagrados, bendecidos por la Iglesia, no son supersticiones, sino canales de gracia que nos conectan con la presencia de Dios. La doctora Polo relata una historia inspiradora. Durante un apagón en su ciudad, una familia que había colocado una medalla milagrosa en su puerta experimentó una protección sobrenatural, como si un escudo invisible los resguardara del caos exterior.
Este testimonio nos enseña que la eficacia de los sacramentales depende de la fe con la que los usamos y de la santidad del sacerdote que los bendice. Un corazón purificado por la confesión y una intención sincera amplifican su poder, convirtiéndolos en faros de esperanza en tiempos de crisis. En el ámbito práctico, la preparación para un apagón prolongado requiere foresight y responsabilidad. La Virgen nos exhorta a no ser necios, a no ignorar las señales de los tiempos. Esto implica tomar medidas concretas, como las recomendadas tras desastres recientes, como las inundaciones en Brasil de 2024. Almacenar agua potable, alimentos no perecederos, una radio a baterías y una linterna es fundamental para sobrevivir las primeras horas o días de una emergencia. Además, aprender habilidades prácticas, como purificar agua con métodos caseros o cocinar con fuentes de calor alternativas, puede ser crucial. Sin embargo, la Virgen nos recuerda que la preparación material debe estar subordinada a la espiritual. Sin fe, los recursos físicos pueden agotarse rápidamente y el miedo puede dominarnos. La confesión sacramental, como nos enseña la Iglesia, limpia nuestra alma y nos prepara para recibir las gracias que nos sostendrán en la adversidad. La humildad es la virtud que nos ancla en este camino. La Virgen nos llama a ser humildes, a reconocer nuestra dependencia de Dios en un mundo que exalta el orgullo y la autosuficiencia. La doctora Polo, en su entrevista, comparte cómo su conversión le enseñó a dejar de lado el ego para escuchar las advertencias divinas. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo para confiar en las promesas de María? La humildad nos lleva a practicar el santo temor de Dios, un amor reverente que nos impulsa a obedecer sus mandatos y a vivir con prudencia. En tiempos de crisis, la humildad nos ayuda a aceptar las limitaciones y a buscar la guía del Espíritu Santo. La caridad es otro pilar fundamental. La Virgen nos pide que seamos solidarios, que compartamos lo que tenemos con los más necesitados, incluso en tiempos de escasez. La doctora Polo relata cómo, en una comunidad afectada por un desastre, aquellos que compartieron sus recursos, aunque fueran pocos, experimentaron bendiciones inesperadas. Un simple gesto, como ofrecer agua a un vecino o escuchar a alguien que sufre, puede transformar la desesperación en esperanza. Podemos organizar redes de apoyo en nuestras comunidades, asegurándonos de que los más vulnerables no queden desamparados. Esta caridad no solo beneficia a los demás, sino que nos transforma, haciéndonos más parecidos a Cristo, que dio su vida por amor. María nos promete que, incluso en la mayor oscuridad, los ángeles de Dios proveerán a aquellos cuya fe brilla como una antorcha. Esta promesa nos llena de esperanza. Aunque preparemos lo mejor que podamos, nuestra confianza última debe estar en la providencia divina. La oración, los sacramentales, la confesión y la caridad son los cimientos que nos sostendrán. Respondamos al llamado de María, convirtiéndonos en portadores de su luz. Compartan sus intenciones en los comentarios, únanse a esta cadena de oración y confíen en que, con la guía de nuestra Madre, superaremos cualquier prueba. Que la Virgen María, Madre de la humanidad, nos lleve siempre al corazón de su Hijo y que Dios ilumine su camino. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.